Cuando estaba preparando este video, me di cuenta que yo cuando me meto en algo, me meto con toda. O sea, me obsesiono y me meto en lo más profundo y me empeliculo. Este video te voy a hablar de mi película, de mi obsesión en la religión. Sobre todo en la religión cristiana, en la cual pasé unos 15 años de mi vida. Aprendí muchísimo, demasiado, tuve mucho crecimiento, pero también tuve muchas decepciones y también entendí que la religión es un arma que utiliza el enemigo para apartarnos de una relación íntima, real con Dios, de un Dios amoroso. Yo conocí en la religión un Dios castigador, un Dios que estaba por allá en los cielos escribiendo mis pecados, un Dios que yo tenía que tenerle miedo, que tenía que agradarlo, que tenía que corresponderle, vivir todo el tiempo agradeciéndole, o sea, un Dios como un poco autoritario y temeroso que había que rendirle tributo. Y ya voy a hablarte un poquitico del tema porque de pronto este inicio puede ser un poquito, te puede confrontar un poco, seguramente este video te va a confrontar, así que si tú eres un amigo religioso o religiosa, pues lo siento, con este video pueden pasar dos cosas. Si tú asistes en este momento a una iglesia cristiana, voy a hablar mucho de iglesia cristiana porque es el contexto donde yo crecí y es el contexto del cual te voy a hablar. Pero si tú estás en una iglesia cristiana en este momento, o en una iglesia donde hay mucho adoctrinamiento, legalismos, todo es pecado, todo es malo, todo es el demonio, todo es Satanás, y que tienes que ser perfecto y no pecar para irte al cielo, este video o me vas a odiar más y más así un falso profeta, o quizás vas a empezar a cuestionar tu iglesia, tu religión, tus pastores y sacarás sus propias conclusiones. Lo que yo te diga en este momento, en este video, es con todo el amor, basado en mi experiencia. Esto que voy a compartir es desde el campo atractor del amor. Aquí no hay odio, aquí no hay rencor, aquí no hay ninguna intención de dañar a nadie. Simplemente quiero compartir mi testimonio y mi experiencia, que es muy bonito, es de transformación y es compartir el Dios que yo conozco hoy, un Dios vivo, un Dios real, un Dios amoroso, un Dios que me ama a pesar de mis errores, un Dios que no me castiga, un Dios que no me pone pruebas, un Dios que Él está ahí siempre acompañándome en el proceso. Dios no es el que pilotea mi vida, yo piloteo mi vida porque me dio libre albedrío y Él es el que me guía y yo decido si le hago caso o no. Y si no le hago caso, la cago, me caigo, cometo errores, sufro mis errores y Dios se ríe y me dice: pobre tontico, pobre Sebas, pero te sigo amando, te amo y aquí estoy para levantarte. Escucha mis planes, escucha lo que te digo. Y si vuelvo y no lo escucho y vuelvo y me caigo, Él vuelve y se ríe y me dice que me ama. Ese es el Dios que yo conozco. Entonces, desde muy jovencito, muy niño, empecé a tener esta experiencia con la religión. Te decía que soy obsesionado y me meto con toda porque estaba pensando eso. Yo cuando me he metido en algo, lo hago obsesionado, o sea, lo hago con toda, no hago nada a medias, o frío o caliente, o me meto o no me meto. Si me ofrecen un negocio que hay tres opciones: membresía básica, membresía media, membresía alta, la alta, y me meto con todo. Si voy a estudiar algo, lo estudio todo y quiero aprenderlo todo. Creo que ha sido como mi carácter, mi forma de ser, lo cual me ha traído muchos problemas, pero también muchos aprendizajes, porque cuando tú te metes con todo, pues es como cuando uno está aprendiendo a nadar. Se tira y puede tragar mucha agua y casi ahogarse, pero al final aprendes a nadar más rápido. Y esa es la vida que yo he forjado y es el camino, el destino que yo he construido en mi vida para mi crecimiento. Entonces, yo nací en un contexto católico, crecí en una familia, yo crecí con mi madre y mis hermanos. Mis padres fueron separados desde muy niño, yo tenía 2 años, es más, yo no recuerdo haber vivido con mi papá. Mi papá estaba presente, nos veíamos con mis hermanos, con mi papá nos veíamos cada 2 semanas o cada mes. Recuerdo que de parte de mi mamá siempre, sobre todo los primeros que 13, 14 años de vida, mejor dicho, toda la niñez, siempre había como una queja constante de mi mamá hacia mi papá, como: no, que es que usted no da la suficiente plata, que se compromete con dar la cuota y no la da, que ya lleva tantos meses atrasados. Yo recuerdo que incluso hubo demandas de mi mamá hacia mi papá. En una de esas demandas yo estaba muy niño, como 6 o 7 años, recuerdo que hasta había un tema que lo podrían llevar a la cárcel. Entonces, obvio, yo me asusté, pero ¿cómo así? ¿Y qué pasó acá? El tema es que mi papá estaba presente cuando nos veíamos con él, era muy, muy amoroso.
o sea, nos tenía mucho, mucho cariño, nos daba gusto en todos, pero cuando ya estábamos con mi mamá, que vivíamos con ella, siempre había como esa queja constante de parte de mi mamá, que nos lo mencionaba a nosotros. Entonces, crecimos con mi madre ha sido muy espiritual, pero no ha sido de iglesias católicas. Yo recuerdo que pues incluso ella fue la que me llevó a mí por primera vez a mis 7 años a tener una experiencia espiritual en un templo, en un ashram. Un ashram es un templo de meditación en Caracas, Venezuela, donde estuvimos una semana. Fue muy bonito, ahí conocí varios de mis maestros. Entonces a mi mamá siempre le ha gustado el tema espiritual, no desde la religión, sino más bien como desde el yoga, desde la meditación zen, desde la cultura oriental. Siempre le ha gustado mucho el tema y nos inculcó eso, sin fanatismo. Pero yo estudié en colegio católico, entonces claro, desde muy niño en colegio católico siempre era la misa, monseñor, nos ponían a aprendernos las cosas de la Semana Santa. Y resulta que en una de las salidas, en uno de los fines de semana que salimos con mi papá, en Medellín, yo tenía unos 12 o 13 años, y yo iba caminando por la calle, pues salí, creo que iba para la tienda del barrio, y cuando voy pasando como por una casa habían muchos jóvenes afuera, y sonaba una música como toda chévere, como un rock, y yo me asomé y yo me quedé parado mirando. Los jóvenes me miraron, pues tenía 12, 13 añitos, todos de la misma edad. Hola, ¿qué más? ¿Tú dónde vives? No, yo vivo en otro lado, pero vine a visitar a mi papá. Ah, si quieres entras. ¿Pero qué es? ¿Es una fiesta? Es que sí, es como una fiesta, pero aquí le hacemos fiesta a Dios. Y recuerdo que la iglesia se llamaba CENFOL, Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Y me pareció muy cool, o sea, me encantó. Y yo entré y yo, wow, esto me encanta porque en el colegio qué pereza la misa. Todos los viernes le sacábamos el cuerpo a la misa, era aburrida con el monseñor cantando y leyendo así. No, eso era aburridísimo. En cambio acá hablaban de Dios y a mí me gustaba escuchar sobre Dios, porque como ya te decía, desde muy niño empecé a tener como esos mensajes fui muy sensible espiritualmente, lo soy, pero desde muy niño empecé a tener esa sensibilidad espiritual. Entonces me gustaba escuchar de Dios, pero me aburría como lo hacían en el colegio, desde la parte católica. Entonces, claro, llego a esta iglesia cristiana de jóvenes tocando batería y yo ahí me enamoré. Me enamoré y seguí yendo, y hacían células en la semana. Células eran como grupitos más chiquitos. Me asignaron un líder de célula. El líder de célula era, yo tenía como 13, 14 años. El líder de célula tenía como unos 20, 25, entre 20 y 25. Y era muy chévere. Me llamaba, estaba pendiente de mí. Yo me sentí muy acogido. Está en un ambiente sano. Y bueno, empecé a asistir, a crecer, a compartir. Pero recuerdo que ya entonces empezaron mucho a imponer el tema de la sexualidad. El tema de mucho cuidado los jóvenes, la masturbación, mucho cuidado los jóvenes con la fornicación. Dios quiere que tú llegues virgen al matrimonio, que tú te guardes para tu matrimonio, no entres en pecado, no entres, que eso es pecado. No. Y ya empezó entonces el tema. Yo iba porque, la verdad yo iba porque estaba con amigos, era un ambiente chévere, había música. Y a mí me gustaba los ambientes sanos. Yo nunca he sido de buscar amigos de drogas ni de fiestas. Entonces me gustaba. Pero claro, empezaban a imponer un montón de cosas religiosas y que a mí me generaban mucha inquietud. Y a la vez yo expresaba esa inquietud y les molestaba a los líderes y a las personas que dirigían la iglesia. Yo, ¿por qué era tan rebelde? ¿Por qué cuestionaba? Porque para ellos yo no los cuestionaba a ellos, cuestionaba a Dios. Y yo les decía, pero ¿por qué yo tengo que esperar a tener relaciones sexuales con mi esposa? ¿Y qué tal si tenemos relaciones sexuales y no hay una conexión? Yo les decía así, o sea, si ese acto es tan poderoso y tan profundo, imagínate yo casarme y ya casados y tener relaciones y que no conectemos. Que no haya pasión, que no haya, o sea, porque yo he leído donde hay parejas que no se conectan sexualmente y las relaciones no crecen, porque es algo muy importante. Entonces siempre me decían, no, eso no va a pasar, porque como el matrimonio es dado por Dios respalda ese matrimonio, entonces Dios va a sanar y solucionar. Si llegaran a tener algún problema de ese tipo, Dios va a sanar y va a hacer que disfruten. A mí no me cuajaba, a mí no me convencía ese argumento. Y yo seguía cuestionando porque también empecé a sentir como ese miedo y esa culpa
que me habían instaurado en las creencias limitantes que instaura la iglesia. ¿Qué le dice la iglesia a los jóvenes? Y digamos, ya yo estoy hablándote ya de los 13 años hasta los 20 que empecé a ir a estas iglesias y yo asistía, pero yo asistía y a la vez también tenía como amigos con quienes salía a hacer otras cosas. Y me daba cuenta que eran dos contextos diferentes, que los de la iglesia eran demasiado adoctrinados, todos estaban mirando dónde estaba el pecado, dónde estaba el error, que esto no podían escuchar ni una canción de reggaetón porque era pecado. Entonces todo era así, todo era pecado, o sea, todo el mundo es el pecado, los que no vienen a la iglesia son del diablo, los que sí vienen son de Dios, pero los que vienen a la iglesia son de Dios, pero se mantienen en pecado, pero tienen que cuidarse de no pecar, entonces Dios los culpa. En fin, empezó como a instaurarse en mí un montón de creencias llenas que estaban respaldadas en el miedo y la culpa. Entonces nos decían que si tú te masturbas, si tú fornicas, Dios se va a poner bravo contigo. Y la ira y así decía, e incluso hay un versículo que lo traían, que hay un versículo que dice así, pero lo descontextualizan y te lo ponen: la furia de Dios caerá sobre ti y Dios te va a castigar. Entonces, claro, imagínate tú sentir que la furia de Dios caiga sobre ti porque te hiciste una paja o porque tuviste relaciones con tu novia. Eso empezó a generarme mucho conflicto, a cuestionarme bastante, pero yo seguía yendo a la iglesia. Y era muy difícil porque yo llegaba a momentos, incluso no solo hasta los 20, te voy a contar ya después las otras iglesias en las que estuve, pero te estoy hablando de son 3 etapas, te voy a hablar de 3 etapas en la iglesia cristiana. Esta es la primera etapa desde los 13 hasta los 20 más o menos. Y en esta etapa había una lucha constante con el tema de la masturbación, más que de la fornicación, porque pues en esa etapa creo que uno está más en la autoexploración que estando con otras chicas, en mi caso. Ya de pronto de los 18, 19, 20 ya empieza uno a tener noviecitas y ya es distinto. Pero esa etapa de la preadolescencia y la adolescencia uno está con las hormonas alborotadas. Y claro, entonces yo tenía el miedo, porque le instalaron a uno el miedo y le dicen: si tú pecas, Dios te castiga. Entonces, claro, uno está con miedo. Y yo me acuerdo que me la pasaba 1, 2, 3 meses, 4 meses. Una vez aguanté 6 meses, Dios mío. Me aguanté 6 meses sin darme amor, sin hacerme una linda muestra de amor propio. Hasta que un día, yo literal sentía que me quemaba y me desesperaba, o sea, era muy, muy difícil, porque pues era un niño, no tenía un nivel de conciencia como de pronto ya el que tengo hoy. Era algo impuesto basado en un miedo, porque había miedo y culpa, porque si tú te haces esto, entonces te van a castigar. Resulta que lo máximo que duraba era 6 meses. Una vez duré 6 meses y me acuerdo que llegué y vi la presentadora de farándula de las noticias y estaba muy sexy. Y no aguanté. No aguanté, muchachos. No aguanté y me quemé. Lo siento. Sí. Entonces, claro, pequé. Fui un pecador. Con la presentadora de noticias de farándula, o sea, ni siquiera me metí a ver Playboy, no, con la de la farándula, o sea, imagínense cómo está de acumulado y de desesperado, pero bueno, así son las hormonas, familia, y todavía tengo mis hormonas alborotadas, pero ya desde otra conciencia. Y lo que pasó entonces fue que, claro, entra uno en un estado de culpa porque pecaste, y te dijeron: si tú pecas, Dios te castiga. Cuando tú entras en un estado de culpa, pasa lo que yo siempre les he mostrado a través de los niveles de conciencia, que es este mapa. Entonces, mira, todo esto que está aquí abajo son los campos atractores del miedo. Todo lo que está acá arriba son los campos atractores del amor. Es decir, lo que está arriba, todo lo que es amor es Dios. Todo lo que es miedo no es Dios, porque Dios es amor y Dios no infunde miedo. Pero la religión te dice que Dios castiga y que Dios debe darte miedo. Entonces eso es un concepto totalmente religioso, apartado de la realidad de un Dios amoroso. Entonces cuando una persona peca y tiene en sus creencias, en su sistema de creencias, que si tú pecas te van a castigar, el hecho de pecar te manda de inmediato a calibrar o a estar en un nivel de conciencia de culpa. Mira dónde está la culpa, por acá en lo más bajo. Entonces cuando tú entras en culpa, baja tu nivel de vibración. Entonces vibras más bajo, te sientes más triste. Mira lo que dice acá: la culpa te hace sentir en destrucción,
La culpa te hace ver la vida como algo maligno, como que te pasan cosas malas y literal atraes lo que tú estás creyendo. Ves a Dios como un Dios castigador y ese nivel de culpa hace que tú atraigas experiencias que reafirmen esa culpa. Porque no importa el nivel de conciencia en el que estés, no importa en cualquiera de estos niveles, sea de amor o de miedo, sea de Dios o del enemigo o del no Dios, cualquiera que sea el nivel, siempre tú vas a atraer experiencias que reafirmen el estado de vibración, el nivel de conciencia en el que estás. Entonces, claro, ¿qué me pasaba? Imagínate que, listo, pum, la presentadora, amor propio, culpa, y como bajé ahí mismo mi vibración por estar en culpa, mi mamá me castigaba, esa semana mi mamá me castigó, en el colegio me fue mal en un examen, peleé con unos amigos del salón, se me dañaron unos tenis nuevos, y entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, ay, sí, porque como la religión me dijo que si yo pecaba, Dios me iba a castigar, por eso mi mamá me castigó, por eso me fue mal en el colegio, tuve problemas con mis amigos, se me dañaron los tenis porque Dios me está castigando. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual tú aumentas más y más ese campo atractor. Tú crees que la intención de Dios es que tú estés vibrando aquí abajo. ¿Tú crees que Dios, siendo amoroso, misericordioso, siendo un Dios que nos ama, que quiere siempre vernos bien, tú crees que Él va a crear contextos para que tú te mantengas acá? Yo no lo creo. Ese no es el Dios que yo conozco, porque Dios no es castigador. Dios, aunque tú la cagues, aunque pierdas el examen, aunque cometas errores, Él siempre va a querer elevarte a campos atractores del amor. Él siempre va a querer levantarte, mientras que la religión te reafirma el nivel de la culpa, te reafirma ese miedo. Entonces, lamentablemente, la religión ha dañado mucho a los jóvenes. La religión ha construido matrimonios desde el ego, matrimonios que no son sostenibles, matrimonios que llegan de un momento a otro y se frustran porque la verdad se dan cuenta que se casaron solo por no pecar y por no quemarse. Conozco muchos matrimonios en las iglesias, me tocó ver jovencitos, o sea, peladitos casándose. Incluso yo también me casé bajo esos conceptos religiosos, porque nos decían, es mejor que se casen a que se quemen, porque eso dice la palabra de Dios y es la forma en la que la interpretaron. Entonces yo vi cómo casaban muchachitos de 18 años, de 19 años, peladitos, o sea, no habían ni terminado el colegio, no sabían no sabían ni qué querían para la vida y los estaban casando para que no se quemaran. O sea, para no pecar, que era preferiblemente que se casaran para que no se quemaran. Eso es lo que decían. Entonces, claro, y también me tocó ver a los 2 años, al año, a los 3 años, cómo se divorciaban. Porque es que es totalmente inmaduro uno casar a unos niños para que no tengan relaciones sexuales, entonces mejor que se casen. Y eso hace mucho la religión. Y esto desvirtúa la esencia del matrimonio como unión amorosa, no como un contrato de posesión, que es lo que nos ha vendido la iglesia. ¿Qué es el matrimonio? Un contrato de posesión, donde yo firmo que tú eres mío y yo soy tuyo, y que tenemos que estar para la eternidad, o sea, que nada nos separe, porque eso dice el contrato. Entonces imagínate, nosotros por naturaleza somos seres libres. Nuestro espíritu y nuestra alma es libre. Y te vas a unir con una persona por enamoramiento, que no es enamoramiento. Bueno, sí es enamoramiento porque es enamoramiento, o sea, una mentira del amor verdadero. No es amor verdadero, es enamoramiento, porque está basado en el ego, porque el otro me da, me hace sentir bien, es especial, me pone atención, me pone cuidado, me abre la puerta, me lleva la comida a la cama, me lleva flores, puro ego, porque el otro está dándote y tú te sientes reconocido. Y además también te casas porque estás con ese ego, esa pasión desenfrenada de que quieres tener relaciones sexuales, pero la religión te dice que no. En fin, en esta primera etapa aprendí mucho sobre esta parte de la sexualidad, pero en la segunda etapa, donde ya entro yo en otra iglesia, en la iglesia donde yo más aprendí de la Biblia, porque literal esta fue una iglesia que te metían Biblia por los ojos, nariz y boca. Esto es una iglesia que se llama Comunidad Cristiana de Fe. En esta iglesia pertenecía a una comunidad global que se llama Asamblea de Dios, que tiene universidad. Entonces, claro, yo entré a esta iglesia porque los papás de quien fue mi esposa, o sea, la mamá de mi hija, ellos iban a esa iglesia. Entonces yo, por agradar a los suegros, yo les dije, no, vamos, yo me voy con ustedes para la iglesia. Yo me enamoré muchísimo de la mamá de mi hija, éramos unos novios. Éramos Romeo y Julieta y claro, los papás chocaban muchísimo porque se dieron cuenta que aquellito
se dieron, se dieron cuenta que su hermosa hija, que la habían formado en la iglesia, estaba con este pecador, quemándose sin haberse casado. Entonces, claro, ellos entraban en ese conflicto y no querían que estuviéramos juntos, eso era como una película, en fin. Llegó un punto en donde yo les dije, no, ¿saben qué? Voy a resumirles la historia. Vamos a hacer las cosas a lo bien. Yo me voy a casar con su hija. Yo ya tenía que 22 años, 23. Ya tenía mis negocios, tenía carro, apartamento, me iba bien. Yo le dije, yo la amo, me voy a casar con ella, los voy a honrar, le voy a pedir la mano, nos vamos a casar en julio del próximo año, voy a ir juicios a la iglesia, no vamos a fornicar, vamos a estar juicios hasta que nos casemos. Ellos felices, se pusieron felices. Entonces resulta que era difícil porque obviamente pues ya habíamos estado juntos, sabíamos lo rico que era, pero decidimos como vamos a hacer las cosas a lo bien, porque nos creímos el cuento que eso era a lo bien. Y en esta iglesia aprendí muchísimo la Biblia. Es la iglesia donde yo siempre les digo, yo leí la Biblia ahí 4 veces, estudié escatología, hermenéutica, teología, porque de verdad en la iglesia yo me involucré en esta iglesia de una forma increíble, pero una cosa loca, o sea, absurda, ahí yo sí me adoctriné de una forma radicalmente loca. Me volví una persona tan religiosa que le decía a todo el mundo pecador, todo era el demonio, todo era el diablo, al que escuchaba reggaetón está endemoniado. O sea, de verdad que me volví como un fariseo y como un escriba que no me la pasara juzgando y señalando, porque eso es lo que me enseñaron en esa iglesia, los pastores eran así. Pero aprendí mucho de la Biblia, me formé demasiado, pero a medida que me iba formando iba también cuestionando mucho más. Y resulta que nos casamos, bueno, pero antes de casarnos, te voy a contar qué pasó antes de casarnos, porque ahí es donde está el tema importante. Y es que en esta iglesia aquí hay 2 temas, en esta segunda etapa hay 2 temas. El tema de engendramos a nuestra hija sin habernos casado. Eso es una novela. Y el dinero, yo di tanto dinero a esa iglesia que ustedes no se imaginan. O sea, fue demasiado dinero, demasiado. Entonces, primero, listo, nos íbamos a casar, ellos felices, yo me metí en la iglesia, me dijeron que si yo me quería casar con la hija de ellos, yo tenía que ser líder de la iglesia. Entonces me volví líder de jóvenes, me volví maestro de niños. Entonces para ser líder de 2 grupos tenía que estudiar mucho. Yo iba a la iglesia todos los días, lunes reunión de líderes, martes reunión de yo no sé qué, miércoles centro de oración, jueves reunión de chismes, viernes reunión de preparación, sábado reunión jóvenes, domingo reunión familiar. Yo iba todos los días, nos manteníamos metidos allá con los papás, era un adoctrinamiento loco. Entonces imagínate, tú metido todos los días en una iglesia donde te están instaurando creencias, pues es bien radical. Resulta que como a los 6 meses también, 4, sí, como a los 6 meses, se presentó una oportunidad que ni siquiera la planeamos, fue como de repente. Y ahí quedó embarazada la mamá de mi hija, ahí quedó embarazada en ese momento mi prometida. Uy, no, eso fue un revuelo en toda la iglesia. Eso fue un revuelo porque, claro, ya habíamos anunciado que íbamos a casarnos el otro año. En fin, yo les dije, bueno, ya que lo que pasó, pasó. Nosotros nos aguantamos, pero se dio, lo siento, yo respondo por el muchachito, por la muchachita. Y eso fue muy duro para los papás, para la iglesia, eso fue el show. Pero al final, pues la gente habla y al final yo respondí, estuvimos ahí. Yo les dije, ¿saben qué? Casémonos antes de que nazca la bebé y listo. Adelantamos el matrimonio para que nazca en el hogar. Entonces la mamá de mi hija nos casamos. Ella tenía 9 meses no, es que 9 meses, 6 meses de barriguita, de embarazada, y se casó con una barriguita lo más de bonita. Nos casamos en la iglesia cristiana, con toda la parafernalia cristiana y los acuerdos cristianos, y nació la niña y a los 2 años nos divorciamos. Empezamos a entrar en ese conflicto con la iglesia, porque de verdad que había muchas cosas que no nos hacían sentir en libertad, ni a ella ni a mí. Fue un matrimonio también muy impuesto por la iglesia, porque tenía que nacer la niña dentro del matrimonio, porque tenía que casarnos, en fin. Éramos muy inmaduros, y de lo inmaduros a los 2 años nos divorciamos. Ella agarró su lado, yo con el mío, y ahí empezó desde el divorcio empezó en mi vida algo muy muy fuerte, la etapa más difícil de mi vida. 3 años muy muy fuertes, divorcio. Ese divorcio duró casi 1 año porque yo entré en una etapa de depresión y de negación, porque la iglesia me dijo, tiene que luchar por el matrimonio, tiene que luchar, esa mujer es tan demoniada, usted como la cabeza del hogar tiene que restaurar el matrimonio. Y claro, me metía en eso y yo 1 año luchando por el matrimonio, arrodillándome y llorándole a Dios, y me dejé destruir, entré en un estado de depresión profundo cuando ella ya estaba viviendo su vida. Al año yo dije, yo no puedo más con esto, porque incluso mis negocios se cayeron. Yo tenía tiendas de ropa, 1 año entero sin estar pendiente de los negocios, se cayeron.
Y yo dije, al año fue cuando yo dije, esto fue en diciembre del 2016 más o menos, en 2017 más o menos. Y yo ahí fue cuando ya le dije a la iglesia, ¿saben qué, pastores? Ustedes no entienden ni un carajo lo que yo estoy sintiendo. Ustedes no han hecho sino todos estos años meternos un montón de legalismos, nos hicieron casar de afán, inmaduros, miren lo que está pasando, ahora me dicen que luchen luchar porque si un matrimonio es de dos, ella no quiere, y yo me quebré porque todo el año estuve luchando en depresión, no aguanto más, me retiro de acá, ustedes ni siquiera ven lo que yo estoy viviendo ni están sintiendo. Entonces ahí ya sí me rebelé y yo empecé a cuestionar muchísimo más. Resulta que, claro, después del divorcio, de la depresión, me quebré, literal, pasé de tener 7 tiendas a quedarme sin nada, deudas con los bancos, y entraron varios años de muchos problemas. Después me volví a quebrar, después al siguiente año me volví a quebrar, después me estafaron, y ustedes ya han escuchado la historia. A finales del 2018 me secuestraron. Entonces imagínate, 2016, 17 y 18, problemas, situaciones difíciles. Entonces finales del 2018, después del secuestro, vengo a Miami. Y en Miami llegó a una iglesia a pedir ayuda. Esta iglesia me ayudó y me sentí muy bien en esta iglesia porque vi que era una iglesia muy distinta. Una iglesia no tan legalista, todo es diablo, todo es Satanás, todo es malo. No, una iglesia que no pedía tanto dinero porque esa era la otra cosa. En esta iglesia di demasiado dinero, más de $100,000 entregué en esa iglesia. Y el día que a mí me secuestraron, que yo me venía para Miami sin nada, estaba tirado en la calle, le pedí ayuda a esa iglesia y no me dieron ni $1. Lo único que me dijeron fue, vaya a tal iglesia en Miami que allá lo pueden ayudar. O sea, le chutaron la pelota a la otra iglesia y no me dieron ni $1. A mí eso me ofendió. Me ofendió. Yo les di más de $100,000 en diezmos, en dádivas, en primeras primicias, en ñapa, en regalos. Yo les di demasiado dinero. Y vi mucha gente en la iglesia que les dio demasiado dinero. Y lo peor es que uno no veía que ese dinero fuera como en crecimiento. Cada mes salían con que la iglesia está en deudas, la iglesia tiene que pagar esto, entonces ¿dónde están los líderes que nos aporten y nos ayuden? Y siempre pedían y no nunca veía crecimiento. Y uno veía a los hijos de los pastores estrenando camioneta, yéndose de viaje, y ya después yo dije, no, las pelotas, esto no está bien. Entonces llego a Miami. Esta iglesia no me dio ni un solo $1, llego a Miami y esta iglesia me acoge de una forma espectacular. Empecé a conectarme, era una iglesia muy linda, muy familiar, no con ese legalismo. Pero ya ahí también empezaron mucho a inculcar el tema del sexo, que te vas a quemar, que yo no sé qué. Entonces ya yo en este proceso, cuando yo llego en Miami, empecé a leer y a conectarme con muchas fuentes de sabiduría, con otros maestros. Empecé a leer de otras religiones porque esto sí me dijo un pastor de esta iglesia en Miami. El único libro que puede leer en la Biblia, lo otro es de Satanás. El Corán no lo puede leer, la Torah no la puede leer. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces los únicos la única forma en la que Dios puede hablar es a través de la Biblia. Y ahí empecé a cuestionar y me empecé a investigar y a leer otras cosas y me di cuenta que Dios puede hablar a través de todos y de todo. Y encontré algo tan poderoso respecto a la sexualidad que a mí me cambió el chip y me borró todas esas creencias limitantes que en las 3 iglesias, he ido a muchas iglesias, pero digamos las 3 etapas de iglesias que estuve hasta el año 2019. Porque cuando llegué a Miami 2018, finales de 2018, prácticamente todo el 2019 estuve en esta iglesia de Miami, y ya a finales de 2019 yo dije, no, yo ya no quiero más iglesias, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya me di cuenta que el proceso con Dios es individual. Y quiero leerte algo muy poderoso que encontré en un libro, Conversaciones con Dios, que siempre lo recomiendo. Y dice lo siguiente sobre el sexo. El sexo es alegría y muchos de ustedes han hecho de él todo menos eso. El sexo es sagrado también, y la alegría y lo sagrado son la misma cosa. Tu actitud frente al sexo es tu actitud frente a la vida. Aquí hago un paréntesis yo. Mira esta frase tan poderosa. Tu actitud frente al sexo es tu actitud frente a la vida. Entonces, si tu actitud frente a la vida es llena de miedo, si tu actitud frente a la vida es llena de, ay, ¿será que sí funciona? ¿Será que me va a quebrar? ¿Será que, ay, no? Y lleno de miedo, de temores, de angustia, falta de amor propio. Entonces, esa es tu misma actitud frente al sexo. Experimentas el sexo desde el miedo, desde el temor, desde la ansiedad. Continúo. La vida debería ser alegría, celebración, pero la han convertido en una experiencia de miedo y ansiedad. Han reprimido al sexo, así como han reprimido la vida, en lugar de autoexpresarse completamente con alegría. Han vuelto el sexo una vergüenza, incluso como han vuelto la vida una vergüenza, llamándola mala, difícil, complicada, en lugar de llamarla el más grande regalo.
No es coincidencia a que ustedes le hayan aplicado la misma vergüenza de sus vidas al mismo acto que genera la vida. Los códigos morales, las restricciones religiosas, los tabúes sociales y las convenciones emocionales que han puesto alrededor del sexo han hecho que sea imposible que celebren su vida. El sexo es una expresión extraordinaria de amor. Del amor por otro, del amor por uno mismo, del amor por la vida. Entonces deberías amarlo y lo amas. Solo no puedes decirle a nadie. No te atreves a mostrar cuánto amas el sexo porque te llamarían pervertido. Pero esta es la idea que está pervertida. No te di nada vergonzoso, menos tu cuerpo y sus funciones. No hay que esconder tus funciones ni el amor por ellas. A mí esto me resonó y yo dije, es que esto es verdad. ¿Tú crees que Dios me va a dar a mí un juguete, algo tan poderoso, tan lindo, para yo tener que reprimirlo? Para que mi relación con eso tan hermoso sea a través del miedo y la culpa. Y ahí, ¡prum!, empezó a despertar todo. Y empezaron a llegar más libros, conversaciones 1, 2, 3, 4, Satán, el poder de la cábala, leí la Torá, leí Deepak Chopra, leí Osho, empecé a leer, a llenarme de maestros y al final me di cuenta que la verdad es el amor, el lenguaje universal es el amor y lamentablemente la religión te aparta de Dios porque utilizan el miedo y la culpa para controlarte y manipularte. Cualquiera que sea la iglesia. Estuve en muchas iglesias, desde mis 13 años hasta los 30 y algo de años, metido en iglesias. De todo tipo, iglesia de sana doctrina, iglesia legalista, adoctrinada hasta más no poder, otras iglesias que más relax, otras iglesias menos relax. Estuve en todas, pero al final todas las iglesias te van a condenar y te van a juzgar por el tema sexual, por el dinero, por las relaciones y en todas las iglesias están juzgando al ser humano cuando los seres humanos cometemos errores. Y el camino para experimentar a Dios no está en la mente. El camino para experimentar a Dios no está en un templo, no está en una iglesia, no está en ir a pagar un tributo al monje o al monasterio arrodillado. La experiencia de Dios es viajar de la mente al corazón y dejar de mirar afuera y entrar a tu universo interno, aquí donde está Dios tocando la puerta de tu corazón. Y tu relación con Dios es íntima, individual. La forma en la que yo me relaciono con Dios, solo Él y yo la tenemos, porque Dios construye con cada persona una relación diferente. Por eso yo siempre te digo, no me creas, vive tu propia experiencia. Todo lo que yo te diga, ponlo en duda, vive tu propia experiencia. Entonces Dios es amor. Todo lo que provenga de Dios genera amor. Si algo no te está generando paz, si algo no te genera tranquilidad, eso no es de Dios. Y si en una iglesia tú empiezas a tener ese conflicto, pero es que ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento así? ¿Será que estoy hablando mal? ¿Será que estoy hablando bien? Yo me acuerdo que cada 8 días, todos los domingos uno llega a la iglesia y todos los domingos el pastor, vengan, arrepiéntense, porque si mañana se muere y no se arrepintieron, se van a condenar al infierno. Qué pereza, qué mamera uno cada 8 días sintiéndose como lo peor, porque cada 8 días uno es el pecador, lo más horrible y tenemos que arrepentirnos. Así que esta era mi historia de la religión, quería contártela para que tú también te cuestiones por si estás pasando por un estado de religiosidad. Pues despierta, mi querido amigo, amiga, mi ser extraordinario, mi oveja negra, porque Dios es amor y la relación con Dios no se construye afuera con otros, sino aquí contigo mismo. Y cuando tú te amas aquí, cuando tú te valoras aquí, cuando tú te enalteces aquí con el Padre, cuando te unes con su Espíritu, ahí sí puedes salir a hacer el llamado que nos dio Jesús, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Tú no puedes amar a nadie si no te amas primero a ti. Entonces, hazlo contigo y luego por consecuencia dejarás una huella. Dios te bendiga, espero te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal, darle un like y quiero leerte en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia religiosa de todas las que te comenté? ¿Has tenido algún tema con iglesias, adoctrinados, legalistas? Escribe aquí en los comentarios e interactuemos un poquito a ver cómo fue tu testimonio, cómo fue tu experiencia. Bendiciones.